y el mundo se va a comenzar a sumergir bajo los juicios de Dios, descritos del capítulo 4 al 19 del libro del Apocalipsis. Ante todas estas cosas, santos de Dios, ¿cómo debemos de prepararnos para estos tiempos que estamos viviendo? La Biblia nos ofrece a continuación, de manera práctica, varios consejos de cómo debemos prepararnos física, mental, económica y espiritualmente. Y vamos a ver en primer lugar la primera parte de la preparación. Número 1. Es importante que en los tiempos que vivimos nos comencemos a preparar confiando más que nunca en las promesas de Dios. Este libro que tengo en mis manos es nuestro sostén, nuestra fortaleza. Este libro que tengo en mis manos es el único medio que mi alma y tu alma tiene para poder enfrentarnos y poder resistir la presión del mundo que nos rodea, porque estamos presionados sexualmente, económicamente, con tentaciones de todo tipo, con tentaciones comerciales, económicas, etcétera, etcétera. Y la única forma de poder aguantar que esa presión que tenemos todos alrededor y nuestros hijos también, es que el interior de nuestra vida esté blindado, fortalecido para aguantar la presión externa. Escucha esto: si tu vida interior no es más fuerte que tu vida exterior, la vida exterior y la presión del mundo va a entrar a tu vida interior. Entonces tenemos que entender que tenemos que fortalecer nuestra vida interior, nuestra vida espiritual. En Juan capítulo 14, Cristo se estaba despidiendo de los apóstoles. Y el Señor Jesucristo inmediatamente discernió que los apóstoles se encontraban en un estado de estrés, de ansiedad. No entendían todavía muchas cosas. Primero nos dice este hombre que lo sigamos y dejamos las redes y dejamos nuestras barcas. Y de repente nos comienza a decir que va a morir a los 3 días y que va a resucitar y que ya se va a ir. Y comienzan los discípulos con una confusión tremenda como la que el mundo se encuentra actualmente. Oye, pero ¿qué? Dios no nos dijo que estaría con nosotros y que no nos faltaría nada, etcétera, etcétera. Y ante esta situación, Cristo, antes de morir, en Juan 14, escuchen las palabras que les da a los discípulos de consuelo. No se turbe vuestro corazón. Es el primer consejo que nos da la Biblia. La palabra turbación significa en el original griego a un estado de intranquilidad. Es la palabra tarazo en el griego, significa agitado, incierto, intranquilo. Dice Dios, ante la caída del petróleo y la caída del dólar y los problemas económicos y las amenazas de guerra, ustedes no permitan que estas cosas que están sacudiendo al mundo alrededor y que están provocando que la venta de pastillas tranquilizantes, Valium, Equanil, Prozac, Rivotril, todas estas medicinas que están siendo recetadas por billones como jamás el mundo las había consumido. Las industrias farmacéuticas están haciendo multimillonarias y la Asociación de Psiquiatría de Los Ángeles declara que jamás en la historia, en los últimos 5 años nada más, del 2010 al 2015, nunca se habían consumido tantas pastillas tranquilizantes. Ante una humanidad que está ansiosa, agitada, estresada, perturbada, confundida. Y esto no puede ser en nuestras vidas, porque nosotros lo tenemos a Él, como lo vamos a ver a continuación, y las promesas que Él nos da, que en medio de la resaca y de la tormenta, nunca se bajará de la barca de nosotros.
No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Santos de Dios, vamos de paso por este mundo. Vamos de paso por este mundo. El otro día yo estaba soñando y me puse, de veras, eran como las 2, 3 de la mañana y me dio risa. Dije, Señor, si me pongo verdaderamente de una forma coherente a pensar en tantos problemas que tengo, y si tú vinieras por mí ahorita a las 4 de la mañana, me reiría realmente porque tengo que mantener la conciencia de que estoy de paso solamente por acá y estamos en cualquier momento enfrente de ti y enfrente de la eternidad y se acabó todo el pasado. ¿Por qué entonces vivir con ansiedad y con ese estrés cuando estamos de paso y en cualquier momento todo se va a acabar, todo se termina? Cultura, dinero, sociedad, profesionalismos, artistas, deportistas, políticos, todo se va a acabar y lo único que va a sobrevivir son las almas humanas. Por lo cual debemos de vivir solamente por las almas humanas como nuestra prioridad. En el versículo 27 de Juan 14, Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Juan 14, 27, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Otra vez las palabras de Jesús, mientras en tu vida tú no tengas paz, no tienes nada. La receta hace 2000 años para el estrés y la ansiedad del siglo XX nos las dio un hombre llamado Jesús. Y hace 2000 años Jesús sabía que el estado interno de una persona lo enferma, como lo vamos a ver más adelante, psicosomáticamente, te enferma mentalmente, gastrointestinalmente, cardiovascularmente. El estado mental de nosotros nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba la felicidad, nos quita completamente el poder disfrutar a nuestra familia, el poder disfrutar a tu esposa, el poder disfrutar a tu novio, porque te encuentras en un estado de ansiedad, de estrés, de preocupación, que aunque tengas dinero no lo vas a poder disfrutar, porque para poder disfrutar la vida se necesita vivir en paz. Y un cristiano no puede tampoco venir a la Biblia sin la paz. Imagínate venir a la Biblia, Señor, mi hija, Señor, mi trabajo, Señor, y el Espíritu Santo te dice, es una cosa, sereno moreno. Te calmas primero, comienzas a alabarme, comienzas a confiar en mis promesas, comienzas a entrar en un estado de tranquilidad, porque mi Espíritu Santo es un espíritu que solamente se puede comunicar contigo, Armando, me dice el Señor. Solo me puedo comunicar contigo cuando dentro de tu vida, en tu corazón, estés tranquilo. Porque de otra forma, escucha, no puedes discernir mi voz. Es imposible conocer la voluntad de Dios y discernir lo que Dios nos está diciendo si cuando yo vengo a la Biblia no soy completamente en paz conmigo mismo. Estas son las palabras que Cristo dio hace 2000 años y necesitamos oír para que no seamos sorprendidos por la depresión, la inseguridad, la intranquilidad. Recordemos que Jesús nos dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fueron las últimas palabras que él pronunció. El rey David, en el Salmo 37, vivía en un estado de agitación tal, rodeado y perseguido por ejércitos, por el rey Saúl que lo quería matar, por un gobierno que lo quería asesinar. Y en el Salmo 37, que es uno de mis favoritos, el rey David nos da estas promesas de Dios. No te impacientes a causa de los malignos. Es lo primero que la Biblia nos enseña. No trates de excitarte o de que tu paz se quite por tanta maldad que existe. No te impacientes por ello. No tengas envidia tampoco de los que hacen iniquidad, porque como la hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra.
y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Noten ustedes las palabras del Espíritu Santo. Confía, versículo 3. 4, deleítate. 5, encomienda. 7, guarda silencio, no te alteres. 8, deja la ira. Confía en Jehová, deleítate en Él. Dice Dios, ven todos los días, así con las mochilas que traes de problemas, y traes una cosa así, traes un burro aquí cargando que te está casi oprimiendo. Con todo eso levántate en la mañana y tienes problemas con tus hijos, con tus papás, con tu novia, con tu esposo, con el gobierno, con los tax, con los impuestos, etcétera, etcétera. Así como estás en la mañana, híncate y olvídate completamente, porque tú tienes la capacidad mental de decir, ahorita no quiero pensar en nada ni en nadie más que en ti, Señor, y deleítate y confía a memorizar mi palabra, y yo te concederé las peticiones de tu corazón. Aparentemente complicado, secundariamente simple. La vida es sencilla, la vida cristiana es sencilla, no las complicamos. ¿Saben por qué? Porque no creemos. Porque si tú hicieras esto, no vivirías en el estado en que vives. Pero vives en el estado en que vives de intranquilidad, de estrés y de ansiedad y de preocupación por las cosas de mañana y el año que entra que voy a comer, y se muere mi esposo que me va a sostener, y se mueren mis papás que me va a pagar la colegiatura, etcétera, etcétera. Cosas que están fuera de nuestro control. No tenemos el control de mañana, ninguno de nosotros, no somos dioses. Por el amor de Dios, no somos dioses. Yo no tengo control sobre mis hijos, sobre mi esposa, sobre las ovejas, sobre las circunstancias, sobre el dólar. No somos dioses. Todo está fuera de nuestro alcance y nuestro control. Dios dice, todo está bajo mi control. Tú confía en mí, pégate a mí, no te sueltes. Yo soy la vid verdadera, tú eres la rama, no te separes de mí. A donde quiera que yo vaya, llévame junto contigo y nunca, nunca te faltará nada. Y mientras no tengamos esta conciencia de Dios y de la necesidad tan profunda que tenemos de Él, de diario venir a su palabra, no podemos prepararnos para los tiempos finales. Número 2, ¿cómo prepararnos para los tiempos finales? No preocuparnos, en segundo lugar, por las cosas materiales. Una de las cosas que nos pueden desviar y que pueden ahogar la palabra de Dios dentro de nuestra vida es el camino de la avaricia o la preocupación excesiva por las cosas materiales. Dice Cristo en Mateo 13:22, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Si tú antes de acostarte, tus pensamientos son mañana qué voy a comer, o mañana qué negocio puedo hacer, o te acuestas pensando en tus negocios, esta preocupación, si tú escuchaste un buen mensaje hoy, por ejemplo, y hoy en la noche te acuestas pensando en tus negocios, qué voy a comer, cómo voy a vestir, etcétera, etcétera, lo que tú oíste hoy y lo que escuchas en los estudios bíblicos y lo que has aprendido en la palabra de Dios, entra esas preocupaciones y ahogan y matan
la semilla que te fue sembrada. Es un poder impresionante las preocupaciones crónicas, la ansiedad. ¿Qué comeré? ¿Qué beberé? Ese estado de estrés mata dentro de ti la vida espiritual. ¿Y sabes por qué? Porque es incredulidad. Es incredulidad. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y el pecado más grande del Antiguo Testamento no fue la fornicación o las orgías o el robo, los latrocinios. El pecado más grande del Antiguo Testamento fue la incredulidad. Y el único pecado que no tiene perdón, todos los pecados tienen perdón, pero el único que no tiene perdón es la incredulidad, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decirle a Dios, no te creo, no es cierto lo que tú dices. Ese es el pecado que no tiene perdón. Porque todos los demás, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, qué importante es que entendamos eso. La pregunta más importante que Dios nos hará en estos tiempos es: ¿qué hay en tu corazón en estos tiempos? ¿Qué es lo que está llenando tu corazón ahorita en estos tiempos? ¿Preocupación por el dinero? ¿Por tus inversiones? ¿Estás preocupado por la caída de la bolsa de valores? ¿O por tu trabajo? ¿Acaso, te pregunta el Espíritu Santo en esta mañana, te estás convirtiendo en una persona ambiciosa, avariciosa y llena de estrés y de ansiedad por las cosas materiales? ¿Esta es la razón por la cual no puedes dormir bien? ¿Esta es la razón por la cual no puedes disfrutar ni siquiera tus vacaciones? Porque hasta en tus vacaciones te llevas tu laptop para seguir trabajando en tus vacaciones. Hasta tus vacaciones te llevas tu iPhone y tu iPad para seguir en contacto con el mundo, porque no te puedes despegar del mundo, ni puedes disfrutar a tus nietos, a tus hijos 3 o 4 días, no pensar en nada más que en tu familia. En la playa y en el mar la vida es más sabrosa. Qué triste, ¿verdad? En Mateo capítulo 6, los discípulos se encontraban en este estado. Y pues iban caminando con Jesucristo y nos podemos imaginar a Pedro. Juan, ¿qué pasó, Peter? Oye, ¿no habrá un holiday hoy en la noche? Oye, ¿trajiste tortas para mañana? Oye, ¿ya tendremos para pagar la colegiatura de tu hijo el mes que entra? Y venían los discípulos pensando en sus corazones, porque es natural del ser humano vivir en este estado, pero nosotros tenemos ahora más sabiduría que ellos. Y entonces Cristo en el versículo 25 les dice: no se afanen por su vida. La palabra afán, ansiedad, preocupación, pensar continuamente en algo que se vuelva crónico o obsesivo, vivir en un estado de intranquilidad. Es una orden: no se afanen por su vida, no estén acostándose y yéndose a la cama preocupados por el mañana, qué comeré, dice el versículo 25, qué voy a beber, y por el cuerpo que hay de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? O sea, ¿hoy amaneciste o no amaneciste? Si no hubieras amanecido, no estuvieras escuchando lo que estamos hablando. Ok, si tú amaneciste, ¿por qué seguiste respirando hoy en la noche? O tú te prestaste un botón y dijiste: no te olvides de respirar, en la noche. En la noche estamos en un estado inconsciente y estamos nosotros desconectados completamente de la realidad y del consciente, y nuestro corazón sigue bombeando. Y si amanecimos hoy es porque esa vida viene de Dios. Y la única razón por la cual tú amaneciste hoy en la mañana es porque Dios te está diciendo: no he acabado con tu vida.
Tu misión no ha terminado. Y si tú sigues vivo y yo soy el que te mantengo vivo, ¿tú crees que no te voy a dar de comer? Y no sé que necesitas vestirte y no sé que necesitas un techo donde cubrirte. Entonces, ¿por qué piensas en las cosas que yo te quiero dar? ¿Por qué te preocupas? Esas cosas me pertenecen a mí. Tú no te preocupes por eso. Preocúpate en buscar mi reino y mi justicia y te lo daré por añadidura. Y miren el ejemplo en el versículo 26. Ahora, cuando en Génesis 2 y 3 Dios hizo la creación, Dios hizo los leones, los tigres, las serpientes, las palomas, las cucarachas, los cabritos, los elefantes, los dinosaurios, etcétera, etcétera. Y cuando Dios hizo los pajaritos, Él les puso un chip a los pajaritos para que se comportaran de la forma como se comportan. A los leones, de la forma como se comportan, a las cabras, a los perros, a los gatos. Todos tienen un código genético, los animales. Cada especie tiene un código genético, un software, una información puesta por su creador y por su diseñador. Y cuando Dios hizo a los pajaritos, les puso un chip en su cerebro para que fueran aves que nunca, nunca, nunca guardaran su comida. Que no la metieran en una cuevita ni la guardaran para otro. Los osos la guardan, los leones muchas veces las guardan, pero los pajaritos no lo hacen. Ahora, los pajaritos tampoco siembran, ni cosechan tampoco, ni almacenan. Y así los hizo Dios para que cuando Cristo apareciera en el escenario mundial, ellos, sus discípulos y ahora nosotros, pudiéramos ver que todo lo que hizo Dios es que Dios nos está hablando a través de toda la naturaleza, de todos los animales, de las estrellas. Es una escuela el universo a nuestro alrededor y los pajaritos se concentra Cristo y dice, miren a las aves de los cielos. Quiero enseñarles una escuela y una lección relacionada con la ansiedad. Los pajaritos no siembran. Versículo 26. Los pajaritos no ciegan, no recogen. O sea, nunca hay una cosecha que estén esperando ellos. Los pajaritos no recogen en granero. O sea, nunca, nunca, nunca amontonan 3 y 4 lombrices. Nunca jamás. Y vuestro Padre Celestial, cabeza de melones, les dijo Cristo a todos los apóstoles, vuestro Padre Celestial es el que alimenta a estos pajaritos. ¿No valen ustedes más? ¿No valen ustedes más que esos pajaritos? Hay millones de pajaritos en todo el planeta Tierra y no hay uno solo que no tenga comida. Y ustedes que todavía, ahora nos dice Cristo, que yo di mi vida por ustedes en una cruz. ¿Cómo puedes vivir tan? ¿Por qué me dices mentiroso? Dice Dios. ¿Por qué yo no estoy diciendo mentiroso, Señor? Sí me estás diciendo mentiroso, porque el estado en que tú te acuestas habla más que si me lo dijeras con palabras. Tu estado de preocupación y tu estado de estrés me dice que no crees lo que yo te he dicho. ¿No vales más que ellos? ¿Y quién de ustedes, versículo 27, por mucho que se afanen, añade estatura un codo? Imagínate si me des unos 50 de estatura y le haces, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer, quiero crecer. Brinca como chapulín todo lo que quieras. Ni una pulgada vas a crecer. Por más que te afanes y por más que te esfuerces. ¿Qué está diciendo Cristo? Por más que digas en la noche, y voy a tener más dinero, ¿y cómo le hacer? Por más que estés buscando soluciones, el dinero viene de mí. Los negocios vienen de mí.
No es tu compadre, ni el político, ni el presidente, ni el diputado, ni tu primo, ni nadie. Si tú no me ves a mí como el proveedor, eres un incrédulo. Y dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre y que pone la carne por su brazo y su poder. Dios examina y prueba nuestros corazones. Y no hay cosa que a Dios más le moleste que no le creamos lo que Él nos ha dicho en su palabra. Y ahora en el versículo 28 les dice, ahora quiten los ojos de los árboles, vean las flores. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Mira los lirios del campo. ¿Acaso las florecitas crecen? Yo quiero ser del color amarillo. Y yo quiero ser rosa. Yo quiero ser, no betabel, ¿verdad? Clavel, perdón. Clavel, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y tenemos una variedad impresionante de flores con unos colores extraordinarios, etcétera, etcétera. Y dice el versículo 29, pues les digo, con toda esa belleza que existe, que los colores son, que no se pueden ni siquiera imitar, ni siquiera Salomón con los billones de oro que guardaba, él se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba, si esas florecitas que no escogieron cómo vestirse, no escogieron los colores ni nada, y mañana crecen en la tarde y se echan en el horno y desaparecen, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Y finalmente dice, ¿verdad? El versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. O sea, las personas que no son cristianas viven en un continuo estrés. Tu amigo, tu primo, tu todo, pues están como están precisamente porque no tienen ninguna esperanza en nada. Y si no tienen dinero, y si no tienen una base y una fortaleza en qué confiar, tiene que a los chochos tranquilizantes de Ecuanil o drogas o alcohol o lo que sea, pero no puede, es imposible que se sostengan ante un mundo con tantas presiones en sus 5 sentidos. Pero Cristo en sus 5 sentidos en la cruz abrió los brazos y cuando le dieron a beber hiel para poder adormecerlo un poco y quitarle un poco el dolor, lo negó. Quiso morir en sus 5 sentidos hasta el último minuto de su vida. Tenemos el poder del Espíritu Santo para poder aguantar las presiones del mundo y vivir hasta el final confiando en las promesas de Dios. No tenemos por qué preocuparnos, no tenemos por qué vivir en ese estado en el que vives. Y esta es la razón que eso detiene la gracia de Dios. No tienes porque no pides y cuando pides mal, dice Santiago 4. Y cuando pides solamente el pides, dame esto, Señor, y esto, y te traigo a mi hijito que está enfermo, porque solamente me buscas por los regalos, pero no me buscas para deleitarte en mí, en mi palabra, en mi amor, en mi fidelidad, en mi misericordia. Los últimos descubrimientos acerca de la mayor razón por la cual la mayoría de la gente se enferma, ¿saben ustedes cuál es? De acuerdo a la clínica Mayo, lo mencionamos hace algún tiempo, Rochester y el hospital Hopkins en Estados Unidos, que son dos de las organizaciones médicas más prestigiosas del mundo, es impresionante que llegaron hace 3 años a la misma conclusión. Estas dos clínicas y hospitales de los más famosos en el mundo concluyeron, escuchen esto, que el 70% de las enfermedades mentales y físicas provienen del estrés. Del estrés. ¿Qué es la enfermedad del siglo XX? El estrés. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado interno de falta de contentamiento, de envidia, de preocupación, de avaricia, de egoísmo, de rencor, de odio y de amargura.
todas estas características negativas de la mente enferman y lo comprobaron llamándoles enfermedades psico-mente, soma, cuerpo, psicosomáticas. El cuerpo se enferma por el estado en que tu mente se encuentre. El 85% de los pacientes que acaban en el manicure, a los que no me entiendan, en el hospital psiquiátrico, son personas que se encuentran ahí en un estado de desequilibrio mental porque nunca pudieron resolver problemas de pecado de su pasado. Cuando nosotros no resolvemos el problema del pecado, que fue la razón por la cual Cristo murió, ese es el pecado en lo cual nos descompone, nos desequilibra, nos altera nuestra manera de pensar, nos enferma, nos lleva a una psicosis. Y eso es a lo que Cristo vino a librarnos de ese estado mental, porque la guerra está aquí en mi mente, entre el bien y entre el mal. Todo en mi vida se resuelve aquí dentro de esta cabeza. Y aquí están mis pensamientos. Y estos pensamientos que pululan y que son como miles cada día que llegan por todos lados, yo tengo el poder de controlarlos. Tú tienes el poder de controlarlos, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estén afanados. ¿Qué dice? ¿Por qué? Ahora, es interesante que en la construcción gramatical del original griego, ahí está en imperativo. Es una orden. Esto cómo me ha ayudado a mí durante los últimos años. Es una orden. El general en jefe del universo, no quiero que te afanes. Es una orden. No quiero que estés afanado. Señor, cállese y no se ínquese. No se afane. ¿Qué es el afán, verdad? El estado de intranquilidad otra vez. Por nada estén afanados. No quiere Dios que no haya absolutamente ningún problema, no importa de qué categoría moral, físico, etcétera, etcétera, que nos quite la paz. Y dice más adelante, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, ¿qué es lo que te ha llevado a ese estado en el que te encuentras de insanidad mental? Porque es vivir en insanidad mental, vivir sin paz. Una persona, ahora dice la Academia de Psiquiatría en Los Ángeles, que ya, escuchen esto, ya no hay una sola palabra para poder definir quién es normal y quién no es normal. Acabo de estar en el Ecuador en una conferencia que invitaron un grupo de psicólogos y psiquiatras, y platicando con uno de ellos, le dije, ustedes en el siglo XXI, ¿a quiénes clasifican como personas normales y a quienes no son normales? Porque hace 25 años la homosexualidad estaba clasificada como algo completamente anormal. Ahora ya lo borraron y han redefinido la homosexualidad. Y me dijo y me contestaron estos psiquiatras muy honestamente, nosotros ya no sabemos quién está normal. Qué increíble, ¿verdad? Qué increíble. Y lo vemos ahorita con los crímenes en Estados Unidos y por todos lados. De repente una pareja en San Bernardino se mete a su casa, sacan ametralladoras y matan a un grupo de discapacitados, 14 o 15 discapacitados. Le encargaron una bebé media hora antes a la mamá, y cuando preguntan a las personas, a la mamá, a los vecinos, oye, pero si eran normalitos hace una hora. Hasta uno se vestía de Santa Claus en Navidad. Y de repente la mente humana cambia impresionantemente, y una persona que tú dices, pero es que esta persona era así, y es que no lo puedo creer, es que no hemos entendido el potencial de maldad que se encuentra en nuestro corazón. No lo hemos podido comprender.
Cualquiera de ustedes que pueda haber comenzado bien. Yo he conocido misioneros, predicadores, pastores y ahora hasta apóstoles, ¿verdad? Que durante toda la vida pues comenzaron bien y de repente algo les pasa a la mitad del camino. Y dices, Dios mío, ¿te acuerdas de ese pastor o te acuerdas de esa persona? Pues sí, fíjate, pues cayó en adulterio y robó y esto y el otro y fraudes, etcétera, etcétera. Y pasó esto y pasó aquello. Y dices, pero ¿cómo es posible? Sí es posible, porque así es el corazón humano, perverso y engañoso más que todas las cosas. Y si no cuidamos nuestro corazón y venimos diario a la palabra de Dios, todos nosotros tenemos el potencial de abandonar el camino tarde o temprano. Aunque si somos cristianos sabemos que Dios al que ama disciplina, y aunque sabemos que no se pierde la salvación, Dios nos disciplina y nos va a ir como en feria cuando nos apartamos del camino de la santidad, de la justicia y de la verdad. Por nada estén afanados, oren a Dios y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón en Cristo Jesús. Meditando en esto hace algunos días, yo pensé que la mente es como un archivero. A, B, C, D, E. Hace algún tiempo, ¿verdad? Ahí me gustaba entrar a los escritorios de mi secretaria y abría yo los cajones y el estado en que los cajones de las secretarias se encontraban me hablaba del carácter de esa muchacha o de esa señora. Y hay secretarias que tienen así, ¿verdad? Hasta papitas ahí metidas por acá y por allá y todo revuelto. O te metes a un archivero donde la A está en la Z y la Z, oye, chole, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Porque no has acomodado. Entonces, ese desorden causa confusión. Y la mente es como un archivero. Entonces, cuando en mi mente no hay la A, la B, la C, mis prioridades no están en orden, hay confusión. Por eso dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros pensamientos. Cuando yo me apodero otra vez de la paz de Dios y regresa a mi vida la paz de Dios, ¿qué significa esto? Que sin paz no puede haber orden aquí. Entonces no tengo paz porque hay algo que está fuera de su posición. La ve, un problema que necesito entregárselo a Dios, no se lo he entregado y estoy pensando en esto y no se lo he entregado y se me amontonan los problemas y me causan presión y esa presión afecta mi salud. Físicamente también. Es impresionante la psicología de Cristo, impresionante la psicología de la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿cómo nos preparamos para los tiempos finales? Invirtiendo en el reino de Dios. Número 3. Es realmente impresionante que el 65% de las palabras de las parábolas de Cristo están relacionados con el manejo del dinero. El 65% de las parábolas de Cristo están relacionadas de cómo usar la economía. Porque Dios sabe perfectamente bien que ahí en tu cartera y en mi cartera, ahí es donde nosotros damos testimonio de cómo manejamos nosotros el dinero. Es triste observar que muchos cristianos viven preocupados por saber en estos tiempos. No se imaginan la cantidad de correos. Oiga, doctor Alducin, ¿me podría recomendar en dónde puedo invertir? Puedo invertir en la bolsa de valores, en Petrobonos, en Bancomer, en HSBC, o ando buscando un asesor financiero. ¿Usted qué me recomienda como pastor? Y quieren estas personas hacer estas preguntas y no son inválidas cuando hay ignorancia. Pero cuando tú eres cristiano y sabes que la mejor inversión donde no vas a perder ni hay falta de intereses es en el reino de Dios. Desde luego, esto no significa que no debamos ahorrar cierta cantidad de dinero, pero escuchen esto, el único balance que podemos tener en lo que nosotros ahorramos delante de Dios es el siguiente, que lo que tú ahorras no sea más de lo que Dios quiere que tú ahorres.
Por ejemplo, si tú ganas 100,000 pesos mensuales y estás diezmando, ¿verdad? Bueno, 10,000 de 100,000 son 10,000 o das 15,000 y guardas 80,000 y vives con 40,000, estás viviendo con la bendición delante de Dios y Dios te va a multiplicar esos 100,000 pesos como tú no te imaginas. Pero cuando tú guardas más de lo que debes de guardar por la avaricia, por la inseguridad, que si no guardo al cochinito, y si no le echo al cochinito, y si no invierto acá, y si no invierto allá, no me puedo sentir seguro de mi futuro, es en ese momento cuando tu conciencia te dice, has violado una ley de Dios. Veamos nosotros claramente lo que dice Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo, a unas personas que se acercaron para que Cristo les aconsejara su futuro económico o su bienestar económico. Dice Mateo 6, versículo 19. No se hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, estará tu corazón. En el 2008, hace 7 años, cayó la bolsa de valores en Nueva York 777 puntos. Más de 72 billonarios se suicidaron. Se suicidaron. En un momento y cerrar de ojos, Dios deshace como polilla lo más apreciado del hombre. Tú te puedes preguntar en este momento, bueno, ¿cómo puede una persona que tiene porque para que seas billonario tienes que tener más de 1,000 millones de dólares? Más de 1,000 millones de dólares. Bill Gates tiene 57,000 millones de dólares, el angelito. ¿Cómo puede una persona que tiene 5,000 o 10,000 millones de dólares de la noche a la mañana quedarse pobre? Bueno, tú te puedes preguntar, ¿dónde tenía su dinero, verdad? Bueno, todo ese dinero que estamos ahorita contando, que son miles de millones de dólares, no los tiene debajo del colchón, ni los tiene en un banco, los tiene invertidos en diversas cosas, ¿verdad? En la bolsa de valores, precisamente para eso es una bolsa de valores. Y cuando caen las acciones de la noche a la mañana, con la fuerza e inestabilidad en la que el mundo económico se encuentra, esas acciones se convierten en nada de la noche a la mañana. Y esa persona que tenía miles de millones o inversiones se queda en la bancarrota total en cualquier momento. O supongamos que no cae la bolsa de valores, supongamos que de repente te da una embolia cerebral, un ataque al corazón, un accidente de tránsito, una enfermedad que nunca esperabas y de repente ves el dinero como tiene alitas y se va tu esperanza donde tú tenías ahí tu bóveda con tus millones y con tu dinero, creyendo que mientras los tuvieras ahí te sentías fuerte y seguro para vivir. Vivías en incredulidad total. Qué cosa tan triste cuando nosotros tenemos esta clase de vida. En Lucas capítulo 12, Lucas 12, versículo 13 al 21, tenemos otro ejemplo de una persona hace 2000 años con el mismo problema de la avaricia, la ansiedad y el estrés por el dinero. Lucas 12, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo:
¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todo mi dinero, todos mis frutos y todas mis posesiones materiales. Y diré a mi alma, ahora sí, vete a la Riviera Maya. Tranquilo, tienes muchos bienes. Descansa, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios en el mundo espiritual le dijo, necio. Esta misma noche en que esos pensamientos ocupan tu alma, vienen a pedirte tu alma. Vean lo que dice Cristo, no dice vengo a pedir tu alma, dice alguien viene a pedir tu alma y no era él, los demonios. Vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y en cuarto lugar y penúltimo, debemos prepararnos física, emocional y espiritualmente. Santos de Dios, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos dentro de un cuerpo. Físicamente, Dios en Levítico 11 dio las leyes de la nutriología, de la higiene, para el bienestar de su pueblo que él redimió de Egipto. Y Dios nos deja en la Biblia lecciones grandísimas porque la comida la hizo Dios. No solamente Dios es el autor de las vegetales, verduras, frutas, sino que Dios es el autor y diseñador de este cuerpo que tenemos. Y Dios es el único, Él es el único, por más grandes nutriólogos que tú tengas, Dios es el único que sabe qué necesita tu cuerpo y mi cuerpo para mantenerse saludable. Y Dios quiere darnos salud. Entonces Dios les prohibió a su pueblo el colesterol, que se descubrió en los 70s, 80s del siglo pasado. Una sustancia grasosa que entra a las arterias y que las comienza a cerrar y el corazón comienza a tener trabajo en bombear la sangre porque hay tanta grasa y así vienen los ataques cardíacos. Por el colesterol, los triglicéridos, la enorme cantidad de panquecitos marinelas que te comes cada semana, de pizzas, que es lo que más harina tiene que cualquier otra cosa. Y está bien, cada 15 días una pizza, ¿verdad? Está un chuletón así de tibón cada 15 días, no hay ningún problema. Pero por el amor de Dios, si pasas de los 40, 45 años de edad, tienes que poner cuchillo en tu garganta, como dice en Proverbios capítulo 23. Entonces, tenemos nosotros que entender que todo nos es permitido, mas no todo nos conviene. Pero eso sí, cuando alguien abuse la comida, ahora sí está de moda, ¿verdad? Las campañas de sanidad. Y sáneme, hermano, y póngame la mano con la panza de Santa Claus. Y sabes una cosa, Dios te dice, mira, yo te di a ti mis leyes para que tú supieras qué comer y qué no comer. En un restaurante tienes y puedes coger esto tú sabes que no es bueno para ti. Si estás pasadito, cuídate y revisa tu peso y pésate todos los días en la báscula para que vayas controlando tu peso. Pero si tú te llegas a enfermar, quiero decirte una cosa, yo no voy a ser responsable de ti. Tú eres responsable de tu salud. Si tú estás enfermo por violar mis leyes, entonces tú eres el que tienes que recoger tu cosecha. Yo por eso nunca oro por los gordos. Que tengo hipertensión, que me duele la cabeza, que eso y que lo otro, ponte a dieta y te pongo las manos. Porque Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo también. En 1 Corintios capítulo 9, sexualmente. Dice 1 Corintios 9, versículo 25, todos los atletas que luchan, de todos se abstienen. 1 Corintios 9, 25 al 27. Así que de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pablo usa el ejemplo de los atletas.
Ayer me dio tanto gusto saber que el Barcelona, campeón de clubes del mundo. Amén. Para los que le iban a todos los demás, ¿verdad? Increíble que le haya ganado el River Plate 3-0, ¿verdad? Y que Messi a sus propios contemporáneos argentinos los haya humillado. Porque es el mejor club de Argentina, el River Plate. Le ganó 3-0. Nadie del mundo, ningún club le ganó al Barcelona. Para que vean que son espirituales, le estoy diciendo, ¿verdad? Qué interesante que el apóstol Pablo haya escogido a los atletas, a los futbolistas, a los basquetbolistas, a todos los que están involucrados como en el atletismo, como un ejemplo para los cristianos de cómo debemos de mantener nuestro cuerpo. Y dice el versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. O sea, no le doy pizza, allá, aquí se me está. Heladito, nada de helado. ¿Qué? Aquí se me está. Desgraciadamente Roma usó este versículo para usarlo físicamente. Comenzaron a golpearse con pencas de magueyes y con pencas de nopales y para chicotearse el cuerpo y para creer que castigando el cuerpo significa castigar el cuerpo para ponerlo en servidumbre. Y tiene que venir la orden de la mente. Si no renovamos nuestra mente, nuestro cuerpo no es nuestro esclavo. Entonces tú tienes que aprender a renovar tu mente para poner tu cuerpo como esclavo. Y finalmente, emocionalmente, tenemos que prepararnos emocionalmente. Cristo dijo claramente que tenemos que entender que si nuestro estado mental o psíquico, que es donde más énfasis hemos puesto, porque es el centro, el cuartel general, donde todas las órdenes parten del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Si nuestra mente no está en orden, si nuestra mente no está controlada por nuestros pensamientos, si no tenemos el control de nuestras emociones y nuestros sentimientos, no vamos a poder resistir ni preparados para la última batalla final. Y espiritualmente, ¿verdad? ¿Cuál es la preparación espiritual? En la oración. Marcos 1:35. Cristo se levantaba antes de que el sol saliera. Todos los días el Hijo de Dios, Dios hecho carne, se levantaba a las 4 o 5 de la mañana Jesucristo. Y se iba, dice Marcos 1:35, a un lugar desierto. Y ahí en el lugar desierto, ahí oraba antes de enfrentar a los endemoniados, a los paralíticos, a los que tenía que sanar. Ahí se enfrentaba Cristo antes, porque la fuente y el origen de su poder era su comunión con su Padre. Y separados de mí, nada podéis hacer, dijo Jesucristo. Queremos prepararnos de veras para estos tiempos santos en Cristo. Tú tienes que aumentar tu tiempo de oración con Dios. Examínate en esta mañana que has oído este mensaje. ¿Cuánto tiempo oras diario? Sé honesto contigo. 10 minutos, súbele a 20. Media hora, súbele 15 minutos más, 45 minutos. Tenemos que aumentar el tiempo de pasar con Dios, porque mientras más presión, más tiempo necesitamos con Él. Porque las fuerzas, el poder, todo viene a través de la oración. Y separados de Él, nada podemos hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra potestades, principados de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, que quieren abortar, impedir que lleguemos a la meta. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para poder resistir, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y vamos a ver que desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando vemos 2 días, se refiere a 2000 años.
Vamos a comenzar a comprobarlo en el libro de Oseas, capítulo 5, donde aquí tenemos escondido una revelación maravillosa, profética de Dios. Está hablando Dios acerca de Israel. Oseas 5, versículo 15, y dice así: andaré y volveré a mi lugar. Es Dios el que está diciendo que va a andar durante un tiempo y después va a volver ¿a dónde? A mi lugar, o sea, el cielo. Ahorita lo vamos a comprobar que eso es lo que está hablando Dios. Les dije, síganlo con cuidado y saquen su lupa. Hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro, en su angustia me buscarán. Dice Dios, voy a andar entre ustedes y me voy a ir. Y voy a regresar cuando Israel reconozca su pecado y busquen mi rostro. ¿Se acuerdan a Cristo cuando entró en su burrito a Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, como la gallina quise buscar a los pollitos y meterte bajo mis alas, pero no me volverán a ver hasta que digan Baruch Hashem Adonai Eloheinu, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me buscarán hasta que me reconozcan que yo soy el Mesías. ¿Y cuándo va Dios a reconocer, cuándo Israel va a reconocer a Jesús? Después de los 2000 años. Cuando termine la época de la iglesia, viene la tribulación y en estos 7 años Israel se convertirá a Jesucristo. Y lo dice el versículo 15, en su angustia me buscarán, que serán los 7 años de la tribulación. El tiempo de angustia, Jeremías 37 de Jacob, que en el Nuevo Testamento se llama la tribulación. Continuemos el capítulo 6. Vengan, y aquí ya hay muchísimo más profundidad, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Escuchen, nos dará vida después de 2 días, que no pueden ser de 24 horas, lo vamos a comprobar. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En 3 versículos se describe todo el panorama de Dios para Israel. Ahora, veamos esto con mucha más claridad. Noten ustedes en el versículo 2 que hay 2 términos que no significan lo mismo, porque ocurren en tiempos diferentes. El primero es tener vida y el segundo es resucitar. La promesa de que dice nos dará vida se cumplió en 1948 del siglo pasado, cuando los judíos regresaron casi cerca de 2000 años exiliados y dispersados por el mundo a establecer el Estado libre y soberano de la nación de Israel. Ahí Israel renació nacionalmente, pero no espiritualmente. Regresaron a su tierra, pero no se convirtieron y todavía no se convierten, aunque hay un movimiento impresionante ya en el mundo de cantidad de judíos étnicos que están aceptando a Jesús como el Mesías, que son los primeros frutos de los que se van a convertir con los 144,000 judíos que van a predicar
en el tiempo de la tribulación. Bueno, entonces veamos esto, que la promesa que se hace aquí de tener vida es una referencia directa a el renacimiento de Israel como nación, si lo quieren apuntar. Y nos preguntamos, ¿qué otra nación en la historia del mundo ha vuelto a nacer después de haber estado exiliada de su tierra por más de casi 2000 años a través de la historia? ¿Qué nación ha podido igualar a Israel para renacer después de casi 2000 años? Y este milagro de este renacimiento de Israel se profetizó en Isaías 66:8, escrito hace 2700 años. ¿Quién oyó semejante cosa? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? Pregunta el Espíritu Santo, ¿nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Entonces, Israel, damas y caballeros, señores sociólogos que nos visitan, antropólogos, historiadores, es la única nación en la historia que no ha tenido comparación con ningún estado, con ninguna nación que haya podido, ya no digamos todas las generaciones, por casi 2000 años, ninguna nación en una sola generación, que en la Biblia una generación son aproximadamente como 80 años, de acuerdo al Salmo 90 también, no ha podido ninguna nación en la historia regresar a su religión, a su estado, a su lenguaje. No lo perdieron el hebreo, mezclado con algo de arameo, como en 1948, ante los ojos expectantes del mundo. Me voy a adelantar un poquito, porque las primeras dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial preparó a Israel para su tierra. Y la Segunda Guerra Mundial preparó a la tierra para los judíos. Increíble que tuvo que haber dos guerras mundiales para que en la Primera Guerra Mundial los ingleses les quitaran al Imperio Otomano de los turcos el control del Medio Oriente. Cuando en 1923 los ingleses, el general Alibay, entra a Jerusalén y sacan a los turcos y se acabó el Imperio Otomano turco que había prevalecido casi 500 años. Y de 1923 a 1945 los ingleses tenían el control del Medio Oriente. Acaba la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la Liga de Naciones, que después se convirtió en las Naciones Unidas, decretan que los ingleses se salgan y que Israel tome posesión de su tierra soberanamente, convirtiéndose en un estado. Entonces vemos cómo a través de toda la historia Dios trabaja por etapas. Dios va preparando tu vida igual que las naciones. A ti te prepara tal vez de los 15 a los 20 años para que estudies algo, o para que vivas con una familia, o para que hagas esto, sin que tú te des cuenta. El periodo que tú estás atravesando en tu vida te está preparando para la segunda etapa. Pues es que yo me divorcié, hermano. Bueno, ese divorcio te va a ayudar si aprendes, y esa caída y ese problema y ese fracaso en tu trabajo te va a ayudar para la próxima etapa si tú te mantienes, como decía mi esposa Marta, con la presencia de Dios en tu vida. Aléjate de Dios y olvídate de Dios por los problemas que tienes y pierdes, abortas tu llamado.
te sales del camino y te puedes quedar como los judíos en el Antiguo Testamento 40 años dando vueltas. En la geometría, un círculo es un punto donde tú partes y regresas al mismo punto. Nunca llegas a ningún lado. Siempre en ciclos tu vida eres igual que hace 4 años, igual hace que 10 años. Tu vida no ha podido cambiar. ¿Y sabes por qué no ha podido cambiar? Porque te gobernó la amargura. Un cristiano amargado no avanza ni una pulgada en su vida espiritual. No me importa que me violaron, hermano, mi papá fue esto y mi mamá fue esto y me divorcié y la gente no me quiere y como los perros me estoy lamiendo todas las heridas y te victimizas, el mundo está contra mí, nunca me quisiste papá, nunca me quiso nadie. Y cuando comenzamos a centrarnos en nosotros sin entender que hay una ley de la responsabilidad espiritual en la Biblia, que nadie es responsable de lo que tú eres ahorita más que tú y yo. El día que tú dejes de echarle la culpa a algo o a alguien por lo que tú eres ahorita, ese día vas a madurar. Las personas inmaduras, los que no crecen, son los que siempre están creyendo que son como son porque alguien tuvo la culpa de ser como son. Es la victimización de la personalidad que te desintegra internamente el alma y el espíritu. Muy bien. Ahora veamos la segunda fase en Oseas capítulo 6, que tener vida entonces es la resurrección de Israel como nación en el 48. Y noten ustedes que dice, después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. La promesa de resucitar va mucho más allá de su renacimiento nacional. Aquí ya cuando hablamos de resurrección estamos hablando de una vida nueva. Israel nace de nuevo, nace como nación secular, y después, hasta que Cristo regrese, va a renacer espiritualmente. La segunda promesa de Oseas, marcada por el tercer día, apunta hacia el renacimiento espiritual de Israel. Nos resucitará después de los 2000 años. Y es cuando veremos nosotros Romanos 11, 25 y 26, y todo Israel será salvado. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 de la carta de Pablo a los romanos, 3 capítulos le dedica Pablo al renacimiento de Israel como una nación espiritualmente. Ahora muy bien, veamos la promesa que Dios hace antes en Isaías, Oseas 5:15, andaré y volveré a mi lugar. Aquí está Cristo. ¿Saben quién está hablando aquí? Dios en la persona de su Hijo. Andaré y volveré a mi lugar. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Juan, principalmente, cómo Cristo comienza a platicarles a sus discípulos continuamente, diciéndoles, me voy a ir, voy a regresar. Y estaban los discípulos, ¿a dónde? ¿A Tlacomulco? ¿A dónde te vas? ¿De qué está hablando? ¿Se va de vacaciones o qué? Pero él estaba citando Oseas 5:15, de que él iba a regresar a su lugar e iba a regresar al mundo cuando Israel se convirtiera, que será en el tiempo de la tribulación. Vayamos pues al Evangelio de Juan. ¿Ya ven por qué no traen su Biblia? Muchachitos. Capítulo 7.
Juan 7. Entonces Jesús dijo, Juan 7:33, todavía un poco de tiempo estaré con ustedes e iré al que me envió. Todavía los discípulos con este lenguaje no lo entendían. Continuamente, vamos a seguirlo viendo, Jesús está anunciándoles que se va a ir. Y qué increíble que sepa Jesús a dónde se iba a ir después de muerto. Al que me envió a la tierra, me envió a morir. Pero yo sé que cuando después muera a los 3 días, voy a subir al que me envió. Veamos ahora Juan capítulo 13, nos brincamos hasta el capítulo 13, versículo 33. Hijitos, Juan 13:33. Aún estaré otra vez, aún estaré con vosotros un poco. Me buscarán, pero como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ahí Él les dice a los discípulos con más claridad, antes me voy a regresar con el que me envió. Y ahora les digo, cuando yo me vaya, ustedes no se pueden ir conmigo. O sea, yo me voy a morir primero que ustedes. Ustedes me van a alcanzar después, todavía no se lo revela, pero quiero decirles ahorita que a donde yo voy ustedes no van a poder ir. Y más confusión trajo a los discípulos. Y ahora, ¿por qué nos quiere dejar huérfanos? ¿A dónde quiere ir que no nos quiere llevar con Él? No tenían la idea todavía de la dimensión espiritual que Jesucristo estaba mencionando. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón del 1 al 3. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Aquí ya en tercer lugar les dijo que va a regresar con el Padre. Número 2, que a donde Él va, ellos no lo pueden acompañar. Y ahora aquí les dice, a donde yo voy, les voy a preparar un lugar. ¿Irá a algún hotel? ¿Irá a la Riviera Maya a prepararnos ahí algo rico para vivir ya eternamente ahí en la Riviera junto con Él? Y aquí los discípulos, más que cualquier otra cosa, entraron en un estado de ansiedad por no entender espiritualmente las palabras de Jesús. Y en el versículo 3 les dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Aquí está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo sabemos que no está hablando de la segunda venida, que es otro evento completamente diferente? Porque dice, y os tomaré a mí mismo. Esta palabra en el griego, paralambano, implica tomar así con fuerza. Y esta palabra con la palabra en 1 Tesalonicenses 4:17, el rapto, que es arpazo en el griego, arpazo se tradujo arrebatar, significa quitar con fuerza. Entonces, en el rapto viene Jesús y ¡boom! Millones de personas desaparecen del mundo. Viene a sacarnos del mundo y Él no pone los pies en el mundo. Él es del cielo, nos saca del mundo y nos reunimos con Él en el espacio cósmico. Y ya que estemos con Él, nos vamos hacia el tercer cielo con Él. Pero Él baja por nosotros porque el espacio cósmico es el dominio de Satanás. Y viene a proclamar a los ángeles caídos y a todos los poderes de las tinieblas, he venido y voy a regresar a conquistar este mundo para todos ustedes. Para que donde ustedes estén, donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Muy bien, sin embargo, aun cuando actualmente
nos encontramos en la época de la iglesia, que son estos 2000 años. Esto es importante. La iglesia, amados santos de Dios, la iglesia no es la fuerza que está guiando el plan profético de Dios. La iglesia no es, repito, la que está guiando el plan profético de Dios, porque el factor crítico que Dios usa en toda la Biblia es Israel. ¿Te gustó? Todas las profecías bíblicas del final de los tiempos están relacionadas con Israel. La iglesia va a desaparecer al cumplirse los 2000 años, en el rapto nos vamos. Pero aquí en la tierra siguen 7 años de tribulación, donde Dios va a tratar con Israel para que ellos puedan, en este tiempo de angustia, al final reconocerlo como el Salvador. Y ya que Israel reconozca a Jesús como el Salvador, regresamos con él en la segunda venida. Malaquías capítulo 14, pisará sus pies en el monte de los olivos. El año pasado que vayamos a Israel, vamos a ver el monte de los olivos. Se va a ver un valle de norte a sur, de occidente al oriente. Se va a hacer una cruz, un cisma como una cruz se va a hacer en Israel, donde nosotros bajamos con él a establecer su reino milenial. Israel es el termómetro de Dios. Con esto estoy adelantándonos para que ustedes comiencen en esta serie que estamos estudiando, entender que ahora tenemos que tener nuestros oídos y nuestro enfoque para saber en qué tiempo nos encontramos, estar en contacto con lo que está pasando en Israel. Israel es el termómetro de Dios. Dios no ha desechado a Israel, no ha dejado a Israel. Estamos temporalmente en la iglesia injertados, Romanos 11, en el olivo natural. Somos el olivo silvestre. Ellos siguen siendo el olivo natural porque de Israel, de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Judá, viene todo esto escrito. Los apóstoles que escribieron la Biblia nacieron en Tlalnepantla, nacieron en Israel, eran judíos, la primera iglesia cristiana fue judía, y por eso en Romanos Pablo dice, el evangelio es a los judíos primero y después a los gentiles. Primero Dios a los judíos y después a los gentiles. Pero como en estos 2000 años de historia, Israel continuó rechazando a Dios, continuamos nosotros predicándoles y tenemos ya gran cantidad de testimonios de judíos que están convirtiéndose a Jesucristo. A la iglesia no se le dio un tiempo específico de duración para que nosotros estuviéramos en la tierra. Escuchen lo que acabo de decir. La Biblia no menciona cuántos años la iglesia va a durar. Estamos creyendo que 2000 años para Israel, pero escuchen esto. Si llegamos al año 2000, que es cuando Dios comienza la tribulación, podemos ser sacados nosotros o arrebatados 6 meses antes de que el anticristo firme el tratado, 1 año antes, o el rapto puede venir 5 años antes y pasar 5 años antes hasta que el anticristo firme el tratado. La iglesia no tiene el día y la hora, nadie sabe cuando Cristo viene por nosotros. Nadie se atreva a decir en tal fecha o en tal día Cristo viene. No sabemos, sabemos los tiempos y nos encontramos en los tiempos. Que de eso se trata esta serie, pero el día y la hora no lo sabemos. Pero para Israel el tiempo está contado cronológicamente por las profecías bíblicas.
Ahora vamos a comenzar a estudiar estos 2 días en el Evangelio de Juan, que vamos a comprobar que Cristo no se refería a 2 días de 24 horas. Para corroborar que cada vez que Jesús mencionaba 2 días, se estaba refiriendo a 2000 años en relación con la nación de Israel. Juan 4 con la mujer samaritana. La Biblia menciona en el Evangelio de Juan 2 periodos de 2 días durante el ministerio de Jesús, que son símbolos proféticos. ¿Quién se podría imaginar eso, verdad? Vamos ahorita 2 días y tienen implicación profética. Cristo no dice 3 días, 4 días al azar o por coincidencia. Cada día, cada coma, cada número que la Biblia menciona tiene un significado profético. No es al azar. Todo lo que Dios ha escrito tiene un significado y nosotros somos los responsables en escudriñar, en investigar, en poder resaltar. Y cuando el Espíritu Santo te ve que traes tu Biblia el domingo y que de veras eres una persona de la Biblia y tienes en tu oficina una Biblia, en el baño una Biblia, en tu recámara una Biblia, y que estás buscando siempre la palabra de Dios, Dios se va a revelar a tu vida. Porque dice Deuteronomio 4, me buscarás cuando me busques con todo tu corazón. Pero vienes aquí con el Calimán. Ahí traes el periódico contigo ahorita. A ver quién gana, Monterrey o América. Vive la América. Independientemente, ¿verdad? Bueno, este es un chiste nada más. Juan 4, versículo 40. En este capítulo, rápidamente para introducirnos a lo que está antecediendo, Cristo se encontró con la mujer samaritana, todos ustedes lo saben, ¿verdad? En un pozo de Jacob, en la región de Samaria. Cristo le revela a la mujer que Él es el Mesías, que Él es la fuente del agua de la vida. La mujer gozosa era una mujer inmoral, llevaba 5 matrimonios, con el que vivía en amaciato. Cristo no la condena, era ignorante, pero era una mujer religiosa, porque comenzó a cuestionar a Cristo. Ustedes adoran allá y nosotros acá. O sea, ¿qué religión es la verdadera? Unos que los mormones, otros que los hindúes, otros que estos. ¿Hay alguna religión que se puede decir cuál es la verdadera? Una pregunta muy válida que hizo la mujer a Jesús. Y la respuesta de Jesús fue, mujer, créeme. ¿Cómo sabemos cuál es lo verdadero? Créele a Jesús. Ve lo que dice la Biblia a Jesús. No hay ninguna religión, Él no vino a fundar ninguna religión. Él vino a que le creyéramos que sus palabras son espíritu, son vida y vida eterna. Y eso te librará y te hará libre de las religiones, de las tradiciones, del paganismo, etcétera, etcétera, si le crees a Jesús. Bueno, entonces esta mujer corre con los samaritanos. Acuérdense que los samaritanos eran enemigos de los judíos, porque los samaritanos, o sea, la región de Samaria está hasta la mitad de Israel y lo que sigue la región de Galilea. Entonces, a ver, aquí así rápidamente, Israel está dividido en Judea, Samaria y Galilea. El sur, que es Judea, es el Mar Muerto. Cuando vayamos al Mar Muerto el año que entra en junio, les apuesto lo que quieran, que las mujeres no se van a querer ir de ahí. ¿Saben por qué? Porque las cremas del Mar Muerto embellecen a la mujer.
Son las cremas y el lodo que hay, se acuestan en el lodo, ahí se quedan a dormir las mujeres y se revuelcan para acá y para allá y por acá, porque el Mar Muerto tiene los minerales más increíbles que hay a las tiendas de cremas. Bueno, ahí se vuelven locas las mujeres comprando cremas para la cara y para las uñas y para lo que sea. No, para las uñas no, ¿verdad, gorda? Bueno, yo no sé de esas cosas. Pero cuando fuimos la vez pasada, ¿verdad? No querían un día más las mujeres. Les dije, no, se someten. Muy bien, los samaritanos entonces se habían mezclado con judíos y los judíos los tenían marginados porque no eran puros. Estaban mezclados con los gentiles. ¿Cuándo fue esto? Cuando los asirios, 700 años antes de Cristo, se llevaron cautivos a las 10 tribus de Israel a Siria. Y entonces desde hace 2700 años hasta nuestros días, los judíos están en el mundo entero sin que sepamos a qué tribu pertenecen. Por eso hay judíos mexicanos, guatemaltecos, italianos, salvadoreños, ingleses, franceses, africanos, de Etiopía, en fin, están regados por todo el mundo sin que se sepan muchas personas que tienen su origen en una de las tribus de Israel. Muy bien. Entonces la mujer corre con los samaritanos. ¿Qué creen, verdad? Hay un profeta, estoy seguro que es el Mesías, etcétera, etcétera. Y entonces le piden a Jesucristo que por favor se quede con él. Y dice el versículo 27 de Juan capítulo 4. En esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntan o qué hablan? Sin embargo, encontramos en el versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo en Cristo. 2 días después salió de allí y se fue a Galilea. Pregunta, ¿por qué Jesús detiene su visita a Samaria 2 días? ¿Por qué 2 días? ¿Qué relación hay en que él se haya quedado 2 días con los samaritanos, con los 2000 años relacionados con la profecía para Israel? Y la respuesta es la siguiente: en todo su ministerio, casi ninguno de los judíos se convirtió. Y en la primera visita a Samaria, casi todos los samaritanos se convierten, los marginados, los desechados del mundo. Y en ese momento, Jesucristo, al decir, me quedo 2 días con ellos, los samaritanos son un tipo de la iglesia. Ellos eran mezclados, gentiles con judíos, y la iglesia, ¿cómo está mezclada en el siglo XXI? Gentiles con judíos también. Y cuando Jesús dice, me quedo 2 días con ustedes, está hablando proféticamente que después de los 2000 años vendría Dios a establecer su trato con los judíos. Qué impresionante que es en un ministerio de 3 años y medio, donde la mayoría eran judíos, se rehúsan a creer en él, y en un solo día en Samaria todos los gentiles casi creen en él. ¿Qué significado tenía, verdad? Que la época de la iglesia está mezclada también, pero predominantemente de gentiles. Ser un reflejo de este ministerio de Jesús que tuvo con los samaritanos. ¿Podríamos alguna vez habernos imaginado esto? ¿Ven cuántas joyas y cuántas piedras preciosas? Ahorita todavía están muchos. Lo comprendo.
El año que entra lo vas a entender un poco más. Pero son piedras preciosas y joyas que vamos descubriendo en la Biblia. Y ¿saben cuál es el secreto de la Biblia? La conexión. Estar conectando versículos con otras partes para no sacar de un contexto un texto y hacer un pretexto. Esta es la razón por la cual hay tantas sectas que sacan un versículo sin tomar en cuenta otras partes de la Biblia, y entonces si no tienes el rompecabezas completo, no puedes enseñar la Biblia, porque estarías enseñando herejías. Y este es lo precioso que tenemos nosotros en la Biblia. Pero vayamos al segundo caso en la Biblia, Juan capítulo 11, donde se encuentran otra vez los 2 días en la resurrección de Lázaro. Esto está tremendo. Capítulo 11 de Juan. Esta es la segunda vez en todo el Evangelio de Juan, donde un periodo de 2 días aparece en la historia de la resurrección de Lázaro. La resurrección de Lázaro. ¿Qué leímos en Oseas? Nos resucitará después de 2 días. ¿Verdad? Ya estamos uniendo cabos, como que ya comienza a ser un poco más claro el rompecabezas. Muy bien. Ya hemos visto claramente en el versículo 24 que de una forma sospechosa, Marta le dice esto a Jesús. Juan 11:24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. O se tradujo en el día postrero. Marta sabía de alguna forma que para Israel habría un tiempo de la resurrección. Y si Cristo habla de 2 días, está hablando del tercer día que Cristo resucitó. Sin que Marta supiera, como cuando Cristo se presentó ante Pilatos, uno de los sacerdotes de ellos dijo, ¿verdad? Es mejor que un hombre muera y no que mueran todos, profetizando el ministerio que Cristo iba a tener en la redención del ser humano. Entonces, hay muchas cosas en la Biblia que muchos hombres hablaron sin darse cuenta que estaban hablando a través de Dios. Que el Espíritu Santo estaba usando sus bocas sin que supieran ellos qué estaban diciendo, como cuando David escribió el Salmo 22. David agarra la pluma un día en su castillo y comienza: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes. Mi corazón fue como la cera, los toros de Basán me han rodeado. David, 1000 años antes que Cristo fuera a la cruz, estaba escribiendo lo que 1000 años después iba a suceder en el Monte Calvario. Con detalles. Sobre mi ropa echaron suertes, me crucificaron. Las palabras que Jesús dijo, lama sabactani, Dios mío, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Las escribe David 1000 años antes. ¿Ustedes creen que David sabía lo que iba a pasar en el Monte Calvario? Este es un ejemplo, ¿verdad? Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, como que escondimos el rostro de él. ¿De quién estaba hablando? Del Mesías que vendría 700 años después. Isaías no tenía idea, porque cuando Cristo hace su aparición en el mundo, ninguno de los líderes religiosos, los teólogos, los fariseos, los que conocían más que el populos, la teología y la Torá, etcétera, etcétera, no pudieron entender, escuchen con cuidado esto, que el Mesías tenía primero que morir. Y esta fue la trampa del plan de Dios al diablo.
Dice en 1 Corintios capítulo 2, si los príncipes de este mundo, o sea, los principados satánicos, hubieran sabido y conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado a Cristo. Si el diablo hubiera sabido que Cristo iba a resucitar, no se hubiera metido en Judas. De menso lo hace. Pero cuando Cristo resucita, el plan escondido de Dios, ni los ángeles lo conocían, era un secreto entre Dios y su Hijo Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento, lo único que aparece es un Mesías, pero la mayor parte de ellos creían que era el Mesías o el descendiente de David. Y cuando el Cristo toca y tienta el diablo a Cristo en el desierto, le dice, si tú eres el Hijo de Dios, realmente di esas piedras, o sea, si tú no eres el descendiente de David, sino que si eres el Hijo de Dios, pruébame que tú eres el Hijo de Dios. El diablo sospechaba, pero no estaba seguro que era el Hijo de Dios. Ahora alguien podría preguntar, oiga, pero cuando entró Cristo a una sinagoga, los demonios lo reconocieron. Escuchen, sabemos quién eres, el Cristo, has venido a atormentarnos. Es toda la información que tenía. Sabemos que eres el Mesías, el Cristo, que significa el Mesías. Pero no sabían el plan que tenía que morir. Oye, hermano, pero después de cuando les comenzó a preguntar a los discípulos y es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y al tercer día resucite, pues el diablo no estaba oyéndolo. Escucha esto. Si tú no tienes al Espíritu Santo, aunque oigas esto, no lo vas a entender. Yo puedo venir ahorita con una persona de otra religión. Oye, es que María no es corredentora con Cristo. Los santos no pueden perdonar los pecados. Aquí está en tu Biblia. No. Es mi religión. No voy a rechazar mi religión. Ahí está, y no lo ven. ¿Cómo lo explicas? Hasta que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y nos abra el entendimiento, podemos tener la luz y no ser iluminados. No hay peor ciego que aquel que tenga la luz enfrente y no es que no pueda ver, no la quiere ver. Tú le puedes convencer, como lo he hecho en los debates con los ateos, que el ateísmo es insostenible filosóficamente, que la teoría de la evolución que se enseña en las universidades a nuestros hijos es anticientífica, antibiológica, antigenética y contra la primera y la segunda ley de la termodinámica. Y los maestros les dices, pero ¿cómo estás enseñando algo que tu misma ciencia, que te jactas en que eres científico y que esto es una religión? La ciencia te demuestra que la teoría de la evolución es imposible. ¿Pero qué hay? ¿Por qué no cambian de un bando al otro bando? Simplemente porque el orgullo intelectual es más grande que la verdad. Detiene la verdad. Romanos 1. Habiendo conocido a Dios, no le quieren glorificar como Dios ni darle gracias. Se envanecen en sus razonamientos y profesando ser sabios, se vuelven necios. La Biblia nos explica la conducta psicológica del ser humano en todos sus sentidos. Muy bien. Entonces Marta le dice, en el último día vas a resucitar. Y Lázaro se enferma gravemente. Sabemos que eran los mejores amigos de Jesús. Marta, María y Lázaro eran 3 hermanos. Y supuestamente esta familia era de mucho dinero. Eran de las familias más pudientes que había en Israel. Y siempre estaban a Cristo hospedándolo en su casa, dándole de comer. Seguro que hasta una habitación especial la tenían para él, etcétera, etcétera. O sea, era como un amigo íntimo Jesús de Marta, María y de Lázaro. Imagínense ustedes cuando le van a avisar a Jesucristo
Lázaro está gravemente enfermo. Dice el versículo 3 del capítulo 11, enviaron las hermanas para decir a Jesús: he aquí el que amas. O sea, el Espíritu Santo pone énfasis en que había un amor muy especial de Jesús por Lázaro, principalmente por Lázaro, al que amas. Cuando lo oyó Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hasta ahí sabemos que Cristo detiene su visita, no 3 días, no 4 días, lo vamos a ver, con el propósito de que muera Lázaro. El plan de Dios era que Lázaro muriera. El plan de los hombres era que viviera y que no se muriera de esa enfermedad. Pero los pensamientos de Dios no son nuestros caminos y son más altos que los de nosotros. Entonces hay muchas decisiones de Dios que Él toma que van mucho más allá de lo que creemos que sería mejor para nosotros. Es como hace poco me dijeron una persona que querían ir a resucitar a un muerto, y les dije: miren, hermanos, si don Pancho Pistolas resucita, ¿saben lo que va a pasar? Que abriendo los ojos va a decir: devuélvanme. Por el amor de Dios, estaba mucho mejor que en mi rancho. Estoy mejor que en este mundo de sufrimiento. La muerte es la liberación del alma y del espíritu para estar en un lugar que ni nos imaginamos y queremos traerlos de vuelta. Solamente para que esté conmigo, porque lo extraño. Y claro que es lógico eso, ¿verdad? Y quisiéramos que no perdiéramos a los seres queridos. Pero cuando el cristiano sabe que una persona de la familia ha partido con el Señor y está en un lugar 1000 veces mejor que en este mundo, ese es un consuelo que te da para tener paz en tu vida y seguir viviendo para Cristo y no vestirte de negro 5 años. Muy bien. Entonces le envían a Jesucristo y dice el versículo 6: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días en el lugar donde estaba. ¿Por qué 2 días? Siempre pregúntate en la Biblia: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? El mundo de los por qué que pertenece a los niños. ¿Por qué los globos se elevan, papá? ¿Por qué en el avión veo como hormiguitas a la gente? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué se hace caliente el agua? ¿Qué es lo que calienta el agua? ¿Por qué el agua se evapora? Y los niños tienen 1000 preguntas y crecemos, llegamos a los 50 años y dices: ya lo chepo todo. Qué feo, ¿no? Cuando hay tiempo de preguntas y respuestas en los seminarios que tenemos, veo cantidad de cristianos que no tienen preguntas. ¿Cómo no lees la Biblia? Oye, leo la Biblia y 1500 dudas salen. Nunca podremos conocer la respuesta a todas las dudas, seríamos dioses. Entonces, mientras estemos en un mundo limitado y la mente de Dios, que es la palabra de Dios, tendremos 1000 dudas. Y el secreto es no quedarte con las dudas, investigar, preguntar, porque Dios quiere responderte. Entonces se queda 2 días y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué 2 días se queda Jesús en Betania? Intencionalmente Jesús retrasa su viaje. Ni siquiera acabé y miren, ya están. Qué malintencionados, ¿verdad? Para manifestar el poder de Dios en la resurrección. Pero tenemos aquí algún tono profético para su retraso de 2 días. Es la pregunta que tenemos que contestar. Ya sabemos que los 2 días para que resucitara y corroborar que al 3er día también le iba a resucitar, porque entonces al 3er día resucita Cristo a Lázaro, proféticamente anunciando y señalando su resurrección. Pero ¿habrá algún tono profético relacionado con los 2 días de Israel? ¿Está Lázaro
representando simbólicamente a Israel? ¿O estaba Jesús insinuando nada más que la muerte de Israel, o que la muerte de Israel como nación duraría 2 días? La resurrección de Lázaro fue un milagro. ¿Quién lo puede negar? Pero solo fue una resurrección física, porque recuerden que Él resucitó y volvió a morir. El primero en haber muerto sin haber resucitado, sin regresar a la vida, ha sido Jesucristo. Todas las resurrecciones que tú veas en la Biblia volvieron a vivir. O sea, no estaban desconectados del espíritu. Una vez un cardiólogo, amigo mío en Toluca, hace como un mes me mandó un correo. Me dice: Armando, tengo testimonios de personas que están siendo resucitadas en las salas de emergencia. Y yo le contesté: no estaban muertas. ¿Cómo si el corazón les dejó de latir? Y hasta pudimos saber que el cerebro no les funcionaba. Le dije: bíblicamente, Santiago capítulo 1, el momento que el espíritu se separa del cuerpo, sobreviene la muerte. Esas personas no resucitaron, no se habían muerto. El espíritu estaba todavía sobre ellas. Así que no resucitaron a ellas. Simplemente Dios, el espíritu lo volvió a meter para que siguieran viviendo. No es hasta que el espíritu se separa bíblicamente del cuerpo que sobreviene la muerte clínica. Mientras tanto, le dije, me dijo: tienes toda la razón. Y este hermano es un cardiólogo de mucho respeto en el Estado de México. Entonces vemos nosotros que la resurrección de Lázaro fue un milagro, pero fue solamente una resurrección física. No recibió la inmortalidad de su cuerpo glorificado, o sea, que no volvería a morir. El espíritu de Lázaro aún está esperando la resurrección y la glorificación junto con nosotros. Después de 2 días, Israel ha sido resucitado, como lo leímos en el libro de Oseas. Mientras que Israel ya abandonó la oscuridad total de su tumba nacional, aún no ha entrado Israel a la resurrección espiritual. ¿Se acuerdan de Oseas? Nos darás vida y después la resurrección. A Lázaro se le dio vida, pero su resurrección está esperando hasta el día de Jesucristo. Entonces, en estos 2 días, Cristo corroboraba y confirmaba a Israel que verdaderamente el plan para él era que las profecías se cumplieran hasta después de 2000 años. ¿En qué tiempo nos encontramos? Estamos así de los 2000 años. Y vamos a ver en la próxima conferencia ahorita que sigue que estos 2000 años son impresionantes relacionados con Israel. Rápidamente para terminar, porque se acabó el tiempo. De Adán a Abraham hubo 1948 años. ¿Quién fue Abraham? El padre de Israel. De Adán a Abraham hubo 1948 años. El primer Adán. El segundo Adán, ¿quién fue? De Jesucristo a Israel hubo 1948 años. ¿Coincidencia? Se las dejo de tarea.